El tema que vamos a ver hoy día es herramientas para potenciar tu líder interior. Antes de iniciar esta Power Class, si ustedes ven atrás mío, acá tenemos una plantita. Esta plantita tiene el nombre de bambú. ¿Y qué hace esta plantita? ¿Cuáles son sus propiedades de esta plantita de bambú? Es una planta que atrae la buena energía, que activa la energía estancada y del mismo modo absorbe la mala energía. ¿Sí? Tiene la propiedad de que cuando esta plantita llega a dañarse por absorber esta mala energía, esta plantita empieza a curarse sola y aumenta ese flujo de energía que tiene, de esta energía positiva en el lugar en donde se encuentra la plantita. Entonces, ustedes dirán, pero Ana, ¿por qué nos habla de esta plantita? ¿No? ¿Qué tiene que ver esta planta con potenciar mi líder interior? Bueno, pues, ¿por qué les muestro las propiedades del bambú? Porque esta es la forma que nosotros deberíamos reaccionar de manera consciente e inconsciente con nosotros mismos, ¿sí? Porque vamos a hablar de nosotros, de nuestro líder interior. Toda esta energía estancada de la que hablábamos del bambú, para nosotros se podía ver reflejado, por ejemplo, en nuestro pasado, se puede ver reflejado en nuestros problemas, en nuestros defectos, en nuestros paradigmas, ¿sí? Mejor dicho, se puede ver reflejado en todas aquellas cosas o situaciones conscientes e inconscientes que no logramos aceptar en nosotros mismos. Acuérdense que así como esta plantita que tiene raíces, nosotros tenemos unas raíces muy largas, ¿sí? Pero tan largas que no todos llegamos hasta la parte más profunda para reconocer quiénes somos y en ese momento poder empezar a sanarnos, poder empezar a curarnos, poder empezar a lidiar, ¿sí?, contra nuestro interior, de tal manera que podamos gestionarnos de manera asertiva, ¿sí? Y en este caso estoy hablando de liderar nuestro interior y desde ahí recién, una vez que ya hayamos liderado nuestro interior, poder llegar al siguiente escalón, al siguiente paso de liderar el exterior. Probablemente algunos de ustedes tengan esta plantita y de repente se han dado cuenta que esta plantita puede haber crecido tanto, puede estar muy alta, o de pronto ha pasado el tiempo y la plantita no ha crecido tanto y se ha quedado estancada. De igual manera, a nosotros nos puede pasar eso, pero ¿de quién va a depender? De nosotros mismos. Bien, ahora sí, ya haciendo más o menos esta escenificación entre la planta del bambú y entre nuestro líder interior, vamos a pasar a ver nuestro curso en sí. ¿Y qué vamos a iniciar? Vamos a iniciar con el autoconocimiento. Y cuando inicio con el autoconocimiento, estoy hablando de que tenemos muchas emociones que se activan dependiendo de las cosas que nos suceden. O sea, por cada cosa que nos sucede, siempre se va a activar una emoción en nosotros. Por lo tanto, es importante entender y conocer cada una de nuestras emociones para comprender lo que pasa internamente. Ahí yo les he puesto una frase, ¿sí?, en donde dice, la mejor inversión que puedes hacer es trabajar en ti mismo. ¿Qué quiere decir eso? Despréndete de tu pasado para que construyas y transformes tu futuro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando acá? Debemos conocernos de manera profunda para poder identificar creencias, cualidades, defectos, sentimientos, emociones, para tener esta capacidad de gestionar nuestro propio líder interior. Bien, pero ¿cómo hacemos esto? Ok, yo les he traído aquí
una herramienta muy interesante. Personalmente a mí me encanta esta herramienta, yo la he trabajado bastante. Esta herramienta se llama la ventana de Johari. La ventana de Johari es un modelo propuesto por los psicólogos Luz e Ingram. Es un modelo que fue propuesto en el año 1955 sobre relaciones interpersonales, la cual constituye un marco de comunicación a través del cual se da información y se recibe información sobre uno mismo y sobre los demás, ¿sí? En esta ventana de Johari, si miramos ahí, vamos a ver que hay dos columnas, ¿sí? Porque está dividido en 4 partes, hay 2 columnas que tienen que ver con el yo, con lo que conozco de mí y con la parte que desconozco de mí, ¿sí? Y también contiene 2 filas, ¿no? La fila superior expresa lo que los demás o el grupo conocen de mí, y en la fila inferior indica lo que los demás o el grupo no conocen de mí. ¿Ok? Entonces, hay que tomar en cuenta que los cuadrantes de la ventana de Johari contienen información y esta información produce un efecto, ¿sí? Vamos a mirar cada una de estos cuadrantes para entender más o menos cómo trabajar esta herramienta. Si ustedes tienen por ahí un lápiz y un papel, ténganlo por favor a la mano, porque en cualquier momento voy a estar soltando algunas preguntas poderosas que se hacen en el coaching, o por ejemplo, algunas herramientas como esta, para que podamos tomar alguna nota interesante. Igual cualquier cosa que ustedes necesiten, por favor, pueden ponerlo en el chat, alguna orientación, alguna duda, alguna consulta, que yo voy a tratar de contestar todo dependiendo del tiempo que tengamos. Bien, cuando hablamos del área pública o también conocida como el área libre, es lo que yo, pero también los demás, conocen de mí mismo. ¿Qué quiere decir? Se encuentran las experiencias y datos conocidos por la propia persona y por aquellas que le rodean. Es una zona de intercambio de información entre los demás y yo mismo. Ejemplo, nuestra forma de trabajar, nuestra forma habitual de comportarnos. Entonces, esto es lo que refiere a este cuadrante del área pública o también conocida área libre. De ahí tenemos el cuadrante del área ciega o punto ciego. Esta es la zona de la personalidad que los demás conocen de mí, pero yo no conozco de mí, ¿sí? Contiene información sobre nosotros que ignoramos. Cuando entramos en contacto con la gente, mandamos información de las que no somos conscientes. ¿Qué tipo de información? Por ejemplo, la forma de hablar, ¿sí? Nuestros gestos, nuestra personalidad, nuestros movimientos, y que constituye la base de las primeras impresiones sobre las que se va a configurar el concepto de los demás o que los demás tendrán sobre nosotros mismos. Esta es la zona, entonces, del área ciega o punto ciego. De ahí tenemos el área oculta o también llamada área íntima, ¿sí? Esta área muestra lo que yo conozco de mí, pero los demás desconocen de mí, ¿sí? Los demás ignoran de mí. Normalmente no revelamos esta información. ¿Y por qué no revelamos esta información? Porque ya tenemos una opinión y pensamos de lo que los demás o de las otras personas están pensando sobre nuestra forma de ser. Una cosa curiosa de esta área es que, como nos basamos en suposiciones, a menos que revelemos algo de nosotros, nunca llegaremos a saber
cómo van a reaccionar los demás sobre esa parte. De ahí tenemos como último cuadrante, tenemos el área desconocida o también se llama el área inconsciente. ¿Y por qué se llama así? Porque es la zona de la personalidad que ni yo ni los demás conocen de mí mismo, ¿sí? Estos son los aspectos desconocidos e inexplorados. Este es el área de nuestras motivaciones inconscientes, esta es el área de las potencialidades que están latentes, pero que todavía no han surgido desde mí. Se puede, ahora, de estos 4 cuadrantes, ¿cuál sería el cuadrante donde debería tener mayor porcentaje en la información? Debería ser el área pública o área libre, donde yo conozca de mí y los demás también, ¿no es cierto? La pregunta sería, ¿se puede aumentar este área libre? Sí, claro que se puede aumentar. ¿Cómo? Bueno, hay 2 formas para aumentar esta área. La primera, solicitando feedback, y la segunda, dando feedback. Cuando yo solicito feedback, miremos el cuadrito, por favor, y cuando yo solicito feedback, eso quiere decir que estoy solicitando a las demás personas mayor información sobre mí. Y de esta manera, ¿qué es lo que estoy generando? Que el área ciega o el punto ciego se minimice para agrandar esta área pública. Cuando yo estoy dando feedback, ¿sí? Quiere decir que yo estoy dando a las demás personas información sobre mí mismo. Y de esta forma entonces estaría reduciendo esta área oculta para incrementar esta área pública. El área libre aumenta de tamaño a medida que crece el nivel de confianza entre nosotros y los demás, compartiendo información sobre nosotros, ¿sí? Entonces, como tarea, chicos, es importante compartir información de nosotros que pensemos que los demás no conocen de nosotros. De pronto ustedes me dirán, Ana, pero ¿cómo sé yo qué conocen los demás de mí que yo no conozco? ¿O qué conozco yo que no conocen los demás? ¿O qué desconozco yo? ¿Cómo puedo saberlo? Bien, hay una forma práctica de construir nuestra propia ventana y hoja, ¿sí? ¿Están tomando nota? Por favor, ahí voy. Entonces, ¿cuál es la idea? Consiste en construir una lista de características personales, ¿sí? Más o menos podrían hacer una lista de 15 a 20 características y evaluar cuáles son conocidas por ti y por los demás, ¿ya? Por ejemplo, a ver, vamos a hacer una lista más o menos de algunas características, pueden apuntar si quieren, para que podamos empezar con algo. Entonces, agarro mi papel y de manera, como columna voy a hacer una lista, por ejemplo, a ver, constante, humilde, optimista, amable, honesto, lógico, minucioso, paciente, prudente, entusiasta, justo, servicial, empático, también empático, puntual, interesante, puntual, abierto. Ok, dejémoslo ahí más o menos. Entonces, hemos dado una lista de características y las hemos puesto en un papel. Al costado vamos a poner yo. ¿Qué quiere decir? Mi evaluación. Entonces, lo que vamos a hacer es, vas a empezar a evaluarte en cada una de ellas del 1, entendiendo la escala del 1 al 5. ¿Qué quiere decir? 1 quiere decir no tengo esa característica,
mientras que 5 quiere decir lo tengo mucho. ¿Sí? Entonces, a la hora que ustedes van a evaluarse por cada una, de pronto se ponen 1, se ponen 3 si lo tienen a medias, 4 si lo tienen bastante avanzado, 5 si lo tienen completamente. Y así van a ir evaluándose en cada una de estas características. ¿Sí? Bien, cuando nosotros ya hemos logrado evaluarnos en esa característica, lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar la hoja y vamos a hacer lo mismo, el papelito, pero sin mi evaluación, no voy a dar mi evaluación, y se la voy a pasar a 5 o a 8 personas. De 5 a 8 personas le voy a pasar y le voy a pedir, por favor, que nos dé feedback, ¿sí? Y que al evaluarnos sean lo más honestos posibles. Igual le vamos a dar la indicación del 1 al 5, donde el 1 es no tengo esa característica y el 5 la tengo mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que ya hemos dado este papelito con las características a cada uno para que ellos nos puedan evaluar, las recibo, ¿sí? Ahora, ¿a quién le doy esas evaluaciones para que me den feedback? Bueno, puedo dárselo a algún familiar, puedo dárselo a mi jefe, puedo dárselo a mis pares, a mis compañeros, a mis subordinados, a mis amigos, en fin, a las personas que me interese conocer qué tanto me conocen. ¿Sí? Una vez que tenemos todas las evaluaciones, lo que vamos a hacer es, vamos a juntar esas 5 o 8 evaluaciones que tenemos, 6, 7, y vamos a sacar la media de esos resultados. ¿Bien? Cuando ya hemos sacado la media, ahora sí agarramos y vamos a poner las características, vamos a poner la parte de la columna donde yo me evalué y voy a poner la columna donde está el resultado de la media. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a agarrar y voy a poner un círculo a aquellas que como resultado han tenido más de 3. Empiezo a poner el resultado a todas aquellas que han tenido más de 3 y empiezo a mirar y de pronto, si yo veo que tanto mi evaluación como la media de la evaluación que me dieron los demás es similar y mayor a 3, yo voy a agarrar esa característica y ¿dónde la voy a escribir? Bien, la voy a escribir en el área pública o área libre. ¿Y por qué la voy a escribir ahí? Porque tanto yo como los demás conocemos de mí y de esa característica. ¿Sí? Bien. Pero ojo, de pronto, en alguna de las características, tú te has puesto, supongamos que tú te has puesto un 2, ¿ok? Y los demás te han puesto en la media, ha salido 1.8, 2.2, 2.3, menos de 3. Bien, como también es similar, ¿dónde la vamos a poner? También la vamos a poner en el área pública. Pero ojo, la voy a poner en la parte de abajo y la voy a poner en rojito. ¿Y por qué la voy a poner en rojito? Porque quiere decir que esa característica, tanto yo como los demás la conocemos, pero debería desarrollarla para poder mejorarla. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ir mirando estos resultados y los vamos a ir poniendo en los diferentes cuadrantes. Esta herramienta es bastante potente, yo se las aconsejo. Si quieren empezar a realizar un tema de autoconocimiento que es importante, podríamos empezar con algo como esta herramienta. Ahora, ¿qué vamos a ver? Bueno, acá lo que vemos es una carita, ¿sí? Dice habilidades al cuadrado más influencia positiva igual líder. Pero deberíamos entender un poquito qué es el líder, ¿sí? Y ojo que en este caso estamos hablando del líder interior. Yo diría que el líder es el conjunto de habilidades
que una persona desarrolla, lo cual le permite influir y guiar de manera positiva. Ojo con esta frase importante y potente. Influir y guiar de manera positiva. ¿Qué quiere decir? Estoy hablando de mí. O sea, tengo que influirme a mí mismo y guiarme a mí mismo de manera positiva. Sacar por completo las cosas negativas que puedo tener. ¿Sí? Porque de esa manera voy a poder hacerlo a una o más personas para lograr un objetivo común. Y ahorita yo tengo un objetivo común. ¿Cuál es mi objetivo común ahorita? Es cómo utilizo o qué herramientas puedo tener para poder potenciar mi líder interior. Si yo llego a potenciar mi líder interior, muy fácil voy a poder liderar a las demás personas. Entonces, eso es bastante interesante que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Ahora, ¿podemos todos ser líderes y potenciarlo? Claro que sí, sí podemos, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional. Acá, lo único que tenemos que decidir es si quiero hacerlo. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Sí? Bueno, debemos trabajar en desarrollar diferentes habilidades como las que estamos viendo aquí. Estamos viendo proactividad, aprendizaje, congruencia, valorarnos, prioridad. Estamos viendo empatía, estamos viendo actitud positiva, estamos viendo asertividad. Vamos a ver cada una de ellas más o menos qué podemos hacer que nos puedan ayudar a potenciar este líder interior que tenemos adentro y a conocernos más, ¿sí? Bien, cuando hablamos de proactividad, estamos hablando de la actitud que asume pleno control de la propia conducta y se toman iniciativas para desarrollar actividades creativas que pueden traer mejoras en el entorno personal. Y ojo, también te va a traer mejoras en tu entorno laboral, en tu entorno familiar. Esta persona cuando es proactiva, cuando practica esta proactividad, siempre está moviéndose para solucionar problemas. Ojo, las quejas no tienen cabida en su mundo, ya que siempre están viendo las oportunidades para crecer. Ojo, incluso las ven en las situaciones más complicadas. Tienen la capacidad de tomar decisiones necesarias para hacer lo que queremos hacer de nuestra vida. Entonces es importante cómo trabajar esta proactividad, ¿sí? Ejemplo, la persona proactiva siempre lleva el timón de su barco. ¿Y por qué siempre tiene el timón de su barco? Porque va a ir de frente a lograr llegar a donde ha decidido esta persona. En cambio, la persona que no es proactiva, que le podemos llamar la persona reactiva, se dejará llevar por el viento y por la corriente. Debemos considerar que todo estímulo tiene una respuesta, ¿ok? Pero entre cada estímulo y cada respuesta hay un espacio. Y ese espacio nos da lugar a poder elegir la respuesta que debemos dar. Nosotros podemos elegir la respuesta que debemos dar. Por lo tanto, nosotros tenemos la capacidad de ser el dueño de nuestra vida a pesar del mundo exterior. Cada vez que vayamos a realizar una respuesta sobre un estímulo, debemos de respirar y darnos el espacio para saber lo que queremos responder. De ahí me preguntan, Ana, ¿cómo puedo lograr ser proactivo? A ver, empecemos por algunos pasos que yo tengo acá. Y la primera sería observar y replantear los paradigmas. Todos tenemos paradigmas. Nuestros paradigmas definen nuestra forma de percibir, comprender e interpretar el mundo.
depende en gran parte de nuestro pasado. Aquí quiero hacer un alto para que definamos qué es un paradigma. Y yo diría que es un modelo, es un patrón, ¿no? O un ejemplo que fue creado en el pasado y que se usa como si fuera verdadero. Debemos romper esquemas de algo que ya es obsoleto y a veces no sabemos ni siquiera por qué lo seguimos usando, simplemente lo usamos. Y ese es el primer paso que deberíamos de empezar a practicar. Cómo orientar, cómo observar y replantear estos paradigmas. El segundo paso es ser responsable. ¿Qué cosa es ser responsable? Implica tomar decisiones de manera consciente, pero no solamente tomar decisiones de manera consciente, sino también asumir las consecuencias. Nosotros somos los únicos responsables de nuestra propia vida. Eso quiere decir que nuestra vida actual es la consecuencia consciente o inconsciente que tomamos en el pasado. Por ende, la decisión de cambiar las cosas que no nos gustan, ¿de quién depende? De nosotros mismos, de nadie más, solo de nosotros mismos. El tercer paso, yo diría que podríamos centrarnos en la parte donde tengo influencia, no donde no la tenga, sino centrarme en la parte donde yo tengo influencia, lo que depende directamente de uno y de otras personas, pero en las que tengo algún tipo de influencia. ¿Qué personas podrían ser esas? Por ejemplo, mi pareja, mis hijos, mis padres, mis compañeros, mi jefe, mis amistades. Sobre esas personas yo puedo tener un tipo de influencia. Entonces, ahí debería de centrarme. Como cuarto paso, yo diría que deberíamos prestar atención al lenguaje. Y acá quiero que tratemos de mirar bien este tema del lenguaje. El lenguaje que usamos para describir nuestras experiencias y nuestra visión del mundo, eso dice mucho de nuestra forma de pensar. ¿Y por qué dice mucho nuestra forma de pensar? Bueno, veamos la diferencia entre un lenguaje proactivo y un lenguaje reactivo. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver acá? Por ejemplo, una persona reactiva, cuando le pides algo, su respuesta es, lo intentaré. Mientras que una persona proactiva, su respuesta es, lo haré. Una persona reactiva, cuando ya ha tenido que hacer un trabajo y de pronto no se llegó a hacer, la respuesta es, ya no queda tiempo. Mientras que una persona proactiva te dice, creo que todavía puedo lograrlo. La persona reactiva dice, mis compañeros no me llevan bien, mis compañeros me odian. Una persona proactiva dice, voy a buscar la forma de acercarme más a ellos. La persona reactiva dice, bueno, esto es lo que hay, no hay otra cosa. La persona proactiva dice, todo se puede cambiar y mejorar. Busquemos alternativas y oportunidades. Y así podemos ir viendo diferentes lenguajes donde podamos interpretar qué es una persona proactiva y qué es una persona reactiva. Pero para eso es importante poner atención a las palabras de las personas cuando nos dicen algo. Esta persona reactiva normalmente ve problemas por todos lados, todo es problema. Sin embargo, la persona proactiva siempre está buscando de encontrar soluciones a todos los problemas. Por lo tanto, si quieres un cambio significativo en tu vida, entonces debes empezar por sujetar firmemente el timón de tu barco
Y recordemos que la proactividad es aquella que nos abre puertas de posibilidades, nos abre puertas de oportunidades que nosotros vamos a necesitar coger. Y eso es bastante importante. Bien, ahora veamos un poco el tema del aprendizaje. Y cuando hablamos del aprendizaje, estamos hablando de adquirir constantemente conocimientos, experiencias, habilidades diarias para fortalecer nuestra capacidad de adecuarnos frente a las diferentes situaciones. ¿Cómo así? Recuerden que el ambiente físico y social ejerce una influencia importante en el aprendizaje. Mediante la evaluación y la exposición de ciertos problemas, el ser humano es capaz de desarrollar muchas destrezas. El aprendizaje debe de ser permanente a lo largo de toda la vida. El aprendizaje debe ser día a día, debe ser constante. Es algo que siempre deberíamos de buscar. ¿Para qué? Para desarrollarnos de una manera constante, acelerada, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Muchas veces decimos, necesito estudiar, necesito avanzar, y pensamos solamente en la parte de conocimientos y nos olvidamos del aprendizaje de estas habilidades blandas, aquellas importantes que me van a llevar a ser la persona que quiero ser. Ahora vamos a mirar la parte de prioridades, ¿sí? Cuando hablamos de prioridades, estamos hablando de esta capacidad de establecer el nivel de importancia de las cosas que necesito y de qué manera puedo lograrlo hacer durante todo el tiempo que tengo. Todos tenemos prioridades en la vida, ¿sí? Todos tenemos prioridades, por ejemplo, de salud. En este momento que estamos viviendo con esta pandemia, una de las prioridades es la salud. Tenemos la prioridad de la familia, la prioridad del trabajo, del dinero, en fin, podemos hacer una lista de prioridades. Pero quizás no todos nos paramos a meditar sobre ellas para saber si de verdad estamos tomando decisiones en base a las prioridades con nuestros valores y nuestros objetivos trazados. Esta falta de análisis interno nos lleva muchas veces a evadir la responsabilidad de nuestras decisiones. Y acabamos finalmente poniendo diversas excusas que solo sirven para engañarnos ¿a quién? Para engañarnos a nosotros mismos. Nada más, porque solo nosotros nos vamos a engañar. Aquí tenemos una herramienta, ¿sí? Que les voy a pasar también, es muy buena, a mí me ha servido bastante, y por eso se las pongo en este momento, porque podría ayudarnos a entender, ¿sí?, nuestras prioridades. Esta herramienta es la matriz de Eisenhower, también conocida como la matriz de lo urgente importante. Es un marco de trabajo simple para priorizar lo que tenemos que hacer y administrar en esa carga de acciones que tenemos, ¿sí? Todo lo que se debe hacer es evaluarlo de acuerdo a la urgencia o la importancia que tengamos. ¿Cómo así? Miremos, por favor, esta matriz, y lo que vemos acá, voy a checar ahí para poder verlo, lo que vemos acá es 4 cuadrantes, ¿sí? Y debemos lograr de tener la mayor parte en el cuadrante donde dice importante, pero no urgente, ¿sí? Tenemos las columnas y tenemos las filas. En las columnas tenemos la importancia alta o importancia baja. Y en las filas tenemos la urgencia alta o la urgencia baja. Entonces, nosotros deberíamos de tratar
de llegar a tener todas nuestras acciones, nuestras cosas por hacer, deberíamos tratar de tenerlo en el cuadrante donde dice sí es importante, pero no urgente. ¿Por qué? Porque nos permite planificar el trabajo y de hecho puede generar consecuencias y repercusiones muy positivas para nosotros. Nos da el tiempo de realmente planificar paso a paso lo que tengo que hacer para lograr mi objetivo personal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Esto indicaría que estamos siendo proactivos. Si al momento de ordenar todo lo que tenemos que hacer en los diferentes cuadrantes y nos ponemos a analizar y, por ejemplo, vemos que la gran mayoría lo tenemos en es urgente y es importante, estaríamos hablando de cosas que se deben hacer primero, estaríamos hablando que son esenciales y por ello debemos abordarlo de manera inmediata, porque son urgentes. Pero también refleja que estamos siendo más reactivos que proactivos. Estamos siendo como que bomberos, apagando incendios, ¿sí? Recuerden que nosotros somos dueños de nuestro propio tiempo y la clave está simplemente en cómo administrarlo. Por lo tanto, esta matriz nos puede ayudar muchísimo a administrar todas las cosas que tenemos, todas nuestras prioridades y poder diferenciar qué debe ser primero, segundo, de tal forma que lleguemos a llevar la gran mayoría a la parte de sí es importante, pero no es urgente. Ahora vamos a la parte de congruencia. Y cuando hablamos de congruencia, significa ser fiel a uno mismo y mantener una relación lógica y coherente entre lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Algo que en principio puede resultar tan obvio, es a menudo nuestra principal fuente de conflictos internos. ¿Por qué? Porque no hacemos las tres cosas juntas. Ser congruente es vivir acorde a tu escala de valores. Y ahí vendría una pregunta. ¿Cuál es tu escala de valores? Apunten, que eso les va a ayudar. Si sabes lo que quieres y sabes quién eres, sabrás que estás siendo congruente cuando camines hacia tu objetivo. La falta de coherencia en nuestra vida genera desconfianza e inseguridad en uno mismo y también con los demás. Y es el que origina el problema en nuestro interior. La congruencia es un factor clave en todos los ámbitos. Por ejemplo, si tú le reclamas a alguien, ¿sí?, que no es puntual cuando eres una persona impuntual, no estarías siendo congruente, ¿sí? Si, por ejemplo, hablas de seguridad y pides seguridad cuando tus actos son inseguros o cuando aceptas o permites que hagan actos inseguros, no estás siendo congruente, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, no te apetece algo, tienes que decir que no quieres y no inventar una excusa. La persona que es congruente no se contradice ni se justifica, simplemente dice y hace aquello que piensa de una manera asertiva, sin perjudicar a los demás y, ojo, sin perderse de vista a sí mismo. Para desarrollar una mayor congruencia, debemos aprender a conocernos mejor y saber cuáles son nuestros sentimientos y nuestros objetivos, para así empezar a actuar en función a todo eso. Ahora vamos a ver el tema de valorarnos. Cuando hablamos del tema de valorarnos, a la mayoría de nosotros nos han enseñado desde muy pequeños la importancia de respetar a las demás personas
Y lamentablemente, el cultivo de aprender a quererse a uno mismo no ha recibido tanta atención como debería. Aprender a quererse a uno mismo es una de las acciones más potentes que podemos tener con nosotros mismos. Respetarnos a nosotros mismos no es poner o expresar mensajes negativos como, por ejemplo, ay, qué tonto soy, siempre me equivoco, o no sirvo para esas cosas, etcétera, ¿no? Aprender a quererse, aprender a valorarse, no es algo que se tiene o que no se tiene, es más bien una capacidad o es una habilidad que podemos cultivar a lo largo de nuestra vida. Por ello, debemos desarrollarla siempre, ¿sí? Muchas personas guían su conducta según lo que los demás esperan de esta persona, sin detenerse a pensar en realidad lo que realmente necesitan y quieren. Entonces, hay que tener esa capacidad de quererse y valorarse. Para ir desarrollando el aprender a querernos y valorarnos, debes iniciar diciéndote palabras positivas. Cada vez que te mires al espejo, debes elogiarte y debes observar lo mejor que tienes dentro de ti, ¿sí? Esto es importante porque te ayuda a aumentar la autoestima. Poco a poco te va a ayudar a aumentar esta autoestima. Ojo, estos ejercicios no es una tontería. Yo más bien diría que tonto sería que no te des la oportunidad de ser feliz, que no te des la oportunidad de respetarte, que no te des la oportunidad de valorarte a ti mismo. Ahora vamos a mirar la parte de la empatía, ¿sí? Empatizar nos dota de una capacidad cognitiva totalmente increíble cuando la empleamos de forma adecuada y en beneficio de todos. Es un acto en la cual identificamos y entendemos los sentimientos para lograr hablar, para lograr esta empatía, este entendimiento con las demás personas. Lo que tenemos que lograr es tener una gran relación con nuestro mundo emocional. ¿Cómo así? Tenemos dos tipos de empatía, ¿ok? Tenemos la empatía afectiva y tenemos la empatía cognitiva. Cuando hablamos de la empatía afectiva, estamos hablando que tenemos la capacidad de responder propiamente al estado emocional de la otra persona, ¿sí? Pero cuando hablamos de esta empatía cognitiva, es la capacidad de comprender y sentir, ojo, comprender y sentir lo que está pensando o desarrollando la otra persona. Diferente, pero ambas deben de juntarse, tanto para responder como para comprender y sentir. Miremos ahora el tema de asertividad. Y cuando hablamos de la asertividad, el poder de ser y querer ser uno mismo. La asertividad es una actitud esencial para decir lo que pensamos y lo que sentimos de manera adecuada, expresando nuestras opiniones, preferencias y necesidades, respetando a los demás y, lógico, respetándonos a nosotros mismos. Es una herramienta que nos permite sentirnos bien, sentirnos coherentes y justos. Nos ayuda a ser como realmente somos, potenciando nuestra propia autoestima y promoviendo nuestras emociones positivas. Ser asertivo no depende únicamente de lo que se dice, sino también de cómo se dicen las cosas. Todo influye, recuerden. Influyen las miradas, los gestos, el tono de voz, los movimientos corporales. Una persona asertiva se conoce, se respeta, se acepta y se quiere. Una persona asertiva se valora y valora a los demás. Una persona asertiva se mantiene fiel a sus propias convicciones. Por lo tanto, tenemos que pensar siempre en esta forma de ser muy asertivos, ¿ok? En el tema de actitud positiva, estamos hablando de algo esencial, que es
Saber que la actitud positiva comienza por uno mismo, en la imagen que uno mismo puede construirse. ¿Cómo así? De amarse, de estar y sentirse satisfecho. Lo que nos rodean probablemente se contagiarán de nuestra actitud y se sentirán de la misma manera. Si yo me siento de manera positiva y tengo esta actitud positiva, lo que voy a irradiar va a ser que la gente se sienta también positiva. Sin embargo, si tengo esta actitud negativa, eso me va a hacer sentir mal y también va a hacer sentir mal a los demás. Si se quiere mantener una actitud positiva, tienes que comenzar a vivir de una manera sana. La actitud que tú tomes frente a los problemas o sucesos que se presentan día a día es la que va a determinar la dimensión o la importancia de los mismos. ¿Sí? Es importante mirar siempre nuestro medio vaso lleno para poder pensar de manera positiva. Los pensamientos positivos tienen un efecto de sensación plena y satisfecha. Son capaces de darte una razón de vida, de ser útil y necesario, de tener un propósito de vida, de estar destinados a lograr muchas cosas en la vida. Las personas que lo rodean reciben como efecto de esta persona positiva una sensación energizante y motivadora. La actitud positiva la debemos de llevar en todas partes. Entonces, si nosotros trabajamos este cómo, lo que vamos a tener son diferentes características que va a tener un líder para poder trabajar nuestro líder interior, que es plenamente consciente de sus fortalezas y debilidades. Vamos a conocernos tal y como somos y nos vamos a aceptar tal y como somos. Vamos a procurar ver los problemas como oportunidades para mejorar nuestro hogar, nuestro ambiente de trabajo, nuestras relaciones. No es común verlo quejarse, eso no está dentro de su mundo. Sabe manejar sus emociones ante todas las incertidumbres. Este líder se adapta a los cambios de una manera muy rápida con tal de lograr los objetivos. No hay derrota para ellos, por el contrario, aprenden para hacer mejor las cosas. Y este líder no va a ser cortoplacista, son constantes en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Siempre voy a mirarme hacia el horizonte y más allá. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a mirar acá? Vamos a ver que un líder es el gestor de su propia persona, ¿sí? Y si es el gestor de su propia persona, quiere decir que llega a alcanzar la armonía y el equilibrio interior en todos los ámbitos humanos. Y cuando llega a alcanzar esta armonía, cuando hayamos enriquecido nuestros modelos mentales, se vuelve un líder interno. ¿Y qué logramos con eso? Logramos mejorar rendimiento y logramos obtener resultados. Por lo tanto, debemos darle importancia a nuestro estado emocional y entender que somos nuestro primer adversario o que somos nuestro primer aliado. Eso va a depender de cada uno de nosotros. Atrévete a examinarte y ahí te suelto. Tengo todavía un par de minutitos, ahí te suelto unas preguntas poderosas y la primera sería, ¿tienes un propósito de vida? ¿Te sientes totalmente responsable de tus emociones, de tus pensamientos y de tus acciones? ¿Eres radicalmente coherente contigo mismo? ¿Prestas atención al pequeño detalle para poder entender cuál es el problema? Cuando te muestras ante la gente, ¿te muestras siempre humilde y respetuoso? ¿Te muestras agradecido? ¿Sueles mantener la calma en medio de la tempestad? ¿Sueles entregar valor y resultado hacia ti mismo? ¿Eres capaz de ver la perla entre la paja? ¿Te consideras líder en tu vida personal y por lo tanto, si es así, te consideras líder en tu vida profesional?
Entonces, estas son algunas preguntas que deberías contestarte. Cada uno de nosotros, recuerden que somos un libro, y si nosotros lo conociéramos al 100%, podríamos sacar la hoja que necesitamos justo en el momento que se requiere, para poder entender lo que tenemos que hacer. De todos los conocimientos posibles, el más sabio y el más útil es conocerte a ti mismo. Eso lo dijo William Shakespeare. Así que enamórate de tu existencia porque eres la mejor inversión que puedes hacer. Y con esto estamos terminando. Muchísimas gracias. Cualquier cosa pueden seguirme a coach.ab.c y ahí yo voy a poder ayudarlos, orientarlos, cualquier duda, cualquier consulta que necesiten, por ahí podemos conversar. Muchas gracias.